Hola a todos, Eric al habla. En esta ocasión vamos a hacer el video lo más rápido posible porque ya lo grabé y duró 51 minutos y creo que va a ser muy difícil subtitular todo esto. Vamos a revisar a los participantes del concurso y a dar al ganador. Obviamente este video va a ser realizado en español para que sea más fluido, sea más rápido y porque la mayoría de los participantes hablan español, solamente uno habla inglés y pues para eso me voy a dedicar a hacer los subtítulos. Entonces pues pasemos al primer participante que tengo aquí mostrado, que es MRS Blood Shadow. Vamos a ver si se muestra. Ok, aquí tenemos el estilo de arte, pues tiene un 10 de 10. Obviamente revisé las cuentas y revisé la cuenta de cada participante para darme cuenta si así ellos mantenían su estilo a pesar de dibujar un personaje que era mío. Obviamente muchos cumplieron con esto, entonces creo que es un punto muy fácil con el cual cumplir, entonces es un 10 de 10. En cuanto a la presentación, también, a pesar de ser un dibujo tradicional, la fotografía está perfectamente bien hecha. No hay sombras que tapen, ni hay marcos oscuros, en fin, que se puede ver la imagen completamente. También no se ve que esté cortada, se ve que el dibujo termina aquí, o sea, esa fue la intención, que es algo que también era muy importante, que no cortaran partes. En cuanto a la proporción, pues sí tenemos varios fallos, creo que ya no los apunté. Tengo 2 minutos para hablar de esto, tengo pues, como unos cuantos segunditos, a ver si encuentro la pluma. Y pues más que nada son en la cara, son, es el ojo, que cuando se tiene una vista a 3 cuartos, eh, lo que es el ojo, en realidad la zona blanca del ojo, aquí no es, acá, ahora sí. En esta zona blanca no debe rebasar lo que es el contorno de la cara, porque, bueno, pues, se ve mal y pues el ojo no llega hasta allá, incluso si es un estilo anime o lo que sea. Entonces sí, para tener a consideración eso. Igual con el cabello, también el cabello en realidad el terminado está bien, el problema es que le falta volumen, creo que un poco de volumen, se ve como aplastado. Y las luces se dirigen hacia una parte un poco más arriba de donde está la cola de caballo. Simplemente sería dirigirlas completamente todas hacia esta zona. La quijada tal vez está un poco torcida, tal vez solo hay que acomodarla un poco más. Bajar esta parte, enderezar esta parte y nada más. El brazo pues ni se diga, creo que es la parte más obvia de todo el dibujo. Hay que mantener el tamaño del brazo original así como empezó para que no ocurran estos errores. Obviamente yo me imagino que el error fue por el estilo de dibujo de la persona, que suele dibujar personajes un poco delgados, sin tanta musculatura, y pues Golden es un personaje muy musculoso. Entonces esa era la proporción. En cuanto al manejo de colores, un 8 de 10. Obviamente el manejo de color es excelente en el fondo, me gusta bastante y me hubiera gustado mucho que tuviera todo ese terminado en todo el dibujo. Creo que en este caso hubiera quedado mejor que la sombra se mantuviera en esta forma, con el sol, con el puro color, ya que las líneas se ven un poco hechas un poquito rápido y se salen de lo que es la zona que está cubriendo. Entonces eso sería todo. En cuanto a las razones, obviamente es un 2 de 3 porque se metió un poquito a investigar el carácter del personaje y eso fue lo que le agradó, por eso lo dibujó. Entonces se le da un 2 de 3 por esa investigación extra. En total tiene 37 puntos. Vamos con el siguiente, que es Kate Shard, o Kade Shard, como se vaya a decir. Tenemos un 10 de 10 en el estilo de arte. Obviamente yo puedo decir que es una obra de Katie. En la presentación vamos a poner un 9 de 10 porque las fotos o las que me mandó se ven o muy brillosas o muy oscuras. Y en realidad no es que fuera un problema editarlo, simplemente te vas aquí y le bajas un poco el contraste, así, y ya quedaría. O sea, ya no sería así como tan brilloso o tan oscuro. Entonces no era mucho problema resolverlo. En cuanto a la proporción, pues está bien. Se nota obviamente que esto está por delante y la persona es como una especie de memoria, una típica escena de memoria. Entonces estaría bien. En cuanto al color, pues tiene un 9 de 10 debido a que estos trazos de acá se ven así como hechos muy a la rápida y es un poco difícil de notar la parte del cuerpo de
de Eevee, del personaje, debido a que igual el lápiz a la hora de escanearlo se pierde mucho. Entonces recomendaría que o se marcaran un poco más las sombras, aunque sea con el mismo color de que se está usando para la ropa, o en su defecto que se use tinta o alguna especie de objeto que haga que sea más oscuro, por así decirlo. En total las razones son 3 de 3, escribió un montonal, de hecho no cabía en la publicación de Instagram, yo tengo los otros fragmentos que faltaban, entonces pues obviamente esto es un 3 de 3 porque incluso se animó a preguntarme sobre los personajes, bla bla bla, entonces demasiada investigación, obviamente un 3 de 3.7. Seguimos con Nia-M3. En este caso, pues el estilo de arte es perfectamente reconocible, al menos a lo que yo estaba revisando. La presentación tenemos un 9 de 10 por la sencilla razón de que este lápiz, aunque se usó para mostrar que fue lo que usó, yo lo habría colocado por acá porque se nota, no puedo rayar aquí, porque se nota mucho la intención de ocultar la mano. Igual acá se ve como si hubiera sido cortado para que yo no las viera, lo cual pues sí es un poco no es muy correcto. Lo mejor es que si hay un error lo podamos ver y lo podamos corregir. Entonces de los errores que yo alcanzo a notar, obviamente me imagino que van a ser las manos. Este brazo está un poco roto, todo no es una pose muy natural, entonces lo que habría que hacer es simplemente enderezarlo hasta este punto. Entonces la mano quedaría un poco más abajo, porque esta pose no es muy normal, no es que alguien haga mucho esa pose, y si era una especie así como de hacerla ver un poco más dama, entonces sería más pegado hacia esta zona. En cuanto al ojo también tenemos que estar un poco arriba, solamente hay que bajarlo, nada extraordinario. La espada se ve como que está sujeta de esta parte del hombro, no de la espalda, entonces habría que aplicar un poquito las proporciones según la distancia. Pues apenas se vendea el mango y el filo se vendea siendo un poco más grande desde acá, para que se viera como que pues el que está colgado de la espalda en verdad, y no nomás de un pedazo de acá. Igual el hombro en esta parte de aquí se encuentra un poco pequeño en comparación con el de acá, aunque la proporción, como te digo, como les digo, se aplica acá. Es muy importante que también no es que haya mucha distancia y mucha diferencia de tamaños entre un brazo y otro, entonces debería quedar un poco más abajo para que quedaran por lo menos a un nivel normal. Eso sería todo. Obviamente es la presentación, la proporción. En el color es un 7 de 10 debido a que aunque se usó el lápiz y hay un detallado impresionante, que de hecho por eso son esos 7 puntos, es cierto que tal vez falta un poco de sombras, le falta un poco de profundidad al dibujo, lo cual les recomendaría que utilizaras diferentes tipos de lápices, algunos que fueran un poco más marcados que otros, como lo sería una gama, un 2H, un HB, perdón, y un 2B. Eso sería una gama muy estándar, muy básica. Entonces, que sí, que se vale usar lápiz y quedan muy bonitos, pero hay que jugar un poco con estas gamas de lápices. Entonces, en total, por sus razones, obviamente esta persona realizó una investigación impresionante. Se puso a investigar mi estilo de arte y lo aplicó al suyo, le agregó objetos al personaje para que pudiera desarrollar mejor sus poderes. Entonces creo que es algo muy original y por ello se lleva un 3 de 3. Pasamos al señor Volt 2631, perdón. Y lo que tenemos aquí es 8 de 10 en el estilo de arte. Más que nada no es porque no reconozca que es un dibujo de Volt, sino porque en realidad yo creo que falta ese algo que sea un estilo. Yo creo que le falta un poco a mejorar. Hay bastante que mejorar en este dibujo para que podamos denominarlo un estilo. Yo creo que esto sería más o menos un dibujo estándar. Entonces por ello es un 8 de 10. La presentación está perfecta, puedo ver claramente todo el dibujo y es algo que es de reconocer y se agradece bastante. En cuanto a la proporción, sí hay mucho que resolver. De hecho, sí lo hice, pero se extiende demasiado. Entonces, personalmente le digo a Volt que si está interesado en que le diga qué errores hay y cómo se pueden solucionar, por lo menos en este dibujo, que se comunique conmigo y ya en lo personal, pues hablamos todo el tiempo que sea necesario. En cuanto al manejo de color, igual lo mismo, si está interesado le preguntamos, simplemente que lo más resumido es que a la hora de colorear se hagan círculos y no rayas, porque si no quedan estos huecos blancos y realmente le quitan mérito al dibujo. En cuanto a razones, pues tenemos que le gustó el diseño, entonces yo considero que eso es algo
está bien, es un básico, pero en comparación con nosotros, las otras personas, pues obviamente el esfuerzo hay que hacerse notar a las otras personas que se esforzaron un poco más, se investigaron. Entonces pues es un 1 de 3, obviamente no es 0. Y en total es un 31.5. Pasamos con Som. Obviamente este dibujo en el estilo de arte tiene un 9 de 10 porque obviamente se nota que es un estilo cartoon, pero también es un... siento que le falta algo todavía más, algo que lo distinga, porque no hay muchos dibujos de esta persona, entonces también no es muy fácil revisar que esto no sea tomado de algún otro estilo de caricatura o algo así. En cuanto a la presentación, pues obviamente está un poco oscura, brilla bastante en esta zona de aquí, entonces sí se hubiera recomendado que así como los otros dibujantes de tradicional, que hubiera buscado una buena fuente de luz para tomar la fotografía. Las proporciones están en cierta forma bien, si acaso habría que poner esta nariz un poco más hacia la derecha y tomar en cuenta un poco la caída de las mangas del kimono que tiene Halia en sus brazos. Nomás serían esos, por esa razón esos dos puntos, ¿no? Entonces, en cuanto al color blanco y negro, obviamente está muy bien, pero yo siento que este dibujo tenía un potencial mayor. Siento que es un poco sencillo en comparación con las otras personas que trataron de hacer sombra, trataron de jugar un poquito con esto, y entonces este se ve muy plano, solamente el trazo, es como un line art nada más. Entonces, sí, yo creo que habría sido interesante agregarle una gama de colores, de grises, o por lo menos de grises, o sombras en todo caso, para que se viera un poco más estético. Igual tal vez difuminar un poquito el cabello para que no se vean los rayones. Entonces eso sería el punto. En cuanto a razones, pues no escribió nada, solamente dijo que no sabía dibujar. Entonces pues no, tengo que poner ahí un 0 de 3 obviamente. El total, el 30. Y por último nos vamos con Gesao, espero alcanzar rápido porque se nos acaba el tiempo. Y obviamente un 10 de 10 en el estilo, perfectamente reconocible de que es un dibujo de Gesao Draws. Y no sé por qué dijo Gesao, pero bueno, yo explico eso. Aquí se me olvidó cambiar este punto, que de hecho lo he cambiado, que es la presentación obviamente está perfecta. La proporción, tenemos unos pequeños fallitos aquí en la mano y sería básicamente todo, y un poquito en el juego de sombras, por lo tanto también en el color pues baja un poquillo porque creo que podrían haber sido un poco más detalladas. Ya explicaré personalmente si está interesado Gesao en a qué me refiero con esto, porque como digo solo tengo 15 minutos y pues no puedo extenderme mucho, entonces cualquier consejo más así, más a fondo, pues pueden contactarme y yo con mucho gusto me tomo el tiempo. Estoy de vacaciones, así que tengo todo el día libre para hablar con ustedes y ayudarlos en estos aspectos. Entonces, obviamente, la razón es una, porque también al igual que Bolt, le gustó el diseño y pues eso se amerita con un punto. Por ende, los ganadores, según la cantidad de puntos, serían, en primer lugar, Kate Shard, en segundo lugar, Gesao Draws, y en tercer lugar, MRS Blood Shadow. Ellos serían los ganadores, voy a discutir con ellos después el premio. Muchas felicidades a todos por participar y todos los participantes, los 6 participantes van a recibir el shoutout. Lo voy a extender a una semana, eran 3 días, pero lo voy a extender a una semana porque creo que, bueno, yo estoy muy agradecido de que ustedes hayan participado en este pequeño concurso. Espero que si hay algo que quieran que mejore en los siguientes concursos, que haga un poquito más seguido, porque usualmente pues yo tenía planeado solamente hacerlo en aniversarios o en todo caso en año nuevo o cosas así. Pues me gustaría ver mucho apoyo para poder hacer un poco más de concursos, para subir un poco más de dibujos más rápido. Obviamente sí necesito este apoyo porque si esto no me da de comer, entonces yo tengo que ir por algo que sí me da de comer, que sería la carrera. O por lo menos algo similar a ello. Entonces, muchas gracias a todos por participar y nos vemos. ¡Chao!